Le abrí las puertas de mi casa, y se metió en mi cama. Mi mejor amiga y mi esposo me traicionaron en mi propia cara. Me llamo Marcela, tengo 34 años, y esta historia no es fácil de contar. De hecho, por mucho tiempo preferí enterrarla. No porque no me doliera, sino porque me daba una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza de haber confiado tanto. Rabia de no haberlo visto venir. Pero hoy quiero contarla, porque sé que allá afuera hay personas que han pasado por algo parecido. Y si mi historia puede ayudarte a abrir los ojos, a cuidarte, o simplemente a sentirte acompañada, entonces habrá valido la pena. Todo empezó hace poco más de un año, cuando mi mejor amiga, Carla, se separó de su esposo. Llevaban casi 8 años juntos. Tenían una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Viajaban, salían a comer, se subían historias en la playa como si todo fuera color de rosa. Pero un día me llamó a las 11 de la noche, llorando como nunca la había escuchado. Tenía la voz quebrada. Apenas si se le entendía. Me dijo que su esposo la había engañado. Que tenía otra. Que la había dejado fuera de casa con una maleta en la mano y sin un peso en la cartera. Me pidió si podía pasar la noche conmigo. Solo una noche. Mañana veo qué hago, me dijo. Y yo, sin pensarlo ni un segundo, le dije que sí. Era mi amiga desde la prepa. Habíamos vivido tantas cosas juntas. Me había acompañado cuando mi papá murió, cuando perdí a mi primer bebé, cuando no podía levantarme de la cama por la depresión. Estuvo ahí en los peores momentos. Y ahora me tocaba a mí estar ahí para ella. Le preparé el sofá con cobijas, le hice un té, y le dejé una muda de ropa mía por si quería bañarse al despertar. Cuando llegó, traía los ojos hinchados, el rímel corrido, y un temblor en las manos que me partió el alma. La abracé fuerte. Aquí estás segura. Quédate el tiempo que necesites. Mi esposo, Raúl, también la conocía. No eran amigos, pero siempre nos habíamos juntado los tres. De hecho, fue en una salida con Carla que conocí a Raúl. Ella me lo presentó. Y durante años fuimos como un pequeño equipo. Él fue amable desde el principio. Le llevó una cobija más gruesa porque en la sala hacía frío. Le ayudó a mover su maleta. Incluso le compró una sopita instantánea porque dijo que se le notaba que no había comido en todo el día. Yo lo veía y me sentía orgullosa. Qué buen hombre tengo, pensé. Un hombre empático, comprensivo, solidario. Los primeros días, Carla apenas hablaba. Se pasaba horas viendo el celular, llorando, o simplemente acostada sin moverse. Yo hacía lo posible por animarla. Cocinaba lo que le gustaba, ponía películas para distraerla, le prestaba mi ropa. Hasta le ofrecí pagarle una consulta con una terapeuta que me había ayudado a mí. Ella al principio no quería, pero luego aceptó. Yo de verdad creía que estaba haciendo lo correcto, que ayudarla era lo que cualquier amiga decente haría. Pasaron las semanas, y su ánimo fue mejorando. Empezó a maquillarse otra vez, a peinarse, a reírse con mis chistes malos. La primera vez que la vi sonreír de nuevo, sentí alivio. Va a salir adelante, pensé. Y también pensé que Raúl y yo estábamos haciendo una buena obra. Somos su red de apoyo. Yo trabajaba de lunes a viernes, de 7 a 6. En ese tiempo, ellos se quedaban en casa. Raúl tenía un pequeño negocio desde casa, así que sus horarios eran más libres. A veces me contaban que habían visto una serie, cocinado algo juntos o platicado toda la tarde. Y yo, en lugar de sospechar, me sentía agradecida. Qué bueno que se acompañan. Así no se siente sola mientras yo no estoy. Mira lo irónico. Yo agradecida de que se llevaran bien. Yo creyendo que estaba salvando a mi amiga, cuando en realidad estaba dejando entrar al enemigo. Pero en ese momento, yo no lo sabía. Solo veía a una amiga que se estaba levantando, poco a poco, del suelo. Y a un esposo que, como siempre, parecía estar ahí para apoyar. No voy a mentir, hubo 1 o 2 veces en que algo me hizo ruido. Una noche, al llegar, vi cómo se reían juntos en la cocina. Carla llevaba una blusa mía, Raúl le servía vino. Me dio una punzada en el estómago. Una sensación tonta, como de celos. Pero me dije a mí misma, no seas paranoica. Carla es como tu hermana. Raúl es tu esposo. Confía. Y confié. Confié demasiado. Con los días, la rutina se volvió normal. Yo salía temprano a trabajar, y ellos se quedaban en casa. A veces cuando volvía, Carla ya tenía la comida hecha. Otras veces, los encontraba viendo una serie en la sala, riéndose. Yo pensaba que era algo bueno, que ella se estaba animando, que Raúl la estaba tratando como a una invitada bienvenida, como a una familia. Pero en algún punto, sin saber exactamente cuándo, algo cambió. No fue un gran evento. No fue algo escandaloso. Fueron pequeñas cosas. Esas que, si no estás prestando atención, pasan desapercibidas. Pero que al acumularse, se vuelven insoportables. Una tarde, por ejemplo, llegué del trabajo y los encontré hablando muy bajito en la cocina. Cuando entré, los dos se callaron de golpe, como si hubieran estado diciendo algo que no debía escuchar. Me dijeron que estaban planeando hacerme una cena sorpresa por mi cumpleaños, que por eso el misterio. Me reí, me pareció lindo. Pero no era mi cumpleaños. Faltaban más de 2 meses. Otra noche, fui al baño a las 3 de la mañana y noté que la puerta del cuarto de visitas, donde se suponía que Carla guardaba sus cosas, estaba entreabierta. Había luz. Pensé que era raro, porque ella dormía en el sofá. Cuando fui a ver, la habitación estaba vacía, pero olía a perfume.
A ese perfume dulce que Carla usaba desde la universidad. Y lo más extraño, una de mis blusas favoritas, una blanca con bordados en las mangas, estaba tirada en el piso. Yo no la había usado en semanas. La tomé, la doblé y la dejé en su lugar, tratando de no pensar demasiado. Después vinieron otras cosas. Pequeñas. Insignificantes. Tal vez. Pero repetitivas. Una vez, entré a casa y vi a Carla saliendo del baño con solo una toalla. Me saludó como si nada. Pero la toalla era una de Raúl. Y él tenía otra puesta en ese momento. Me dijo que había salido de bañarse también. Que se cruzaron sin querer. Que no era para tanto. Me reí con incomodidad, pero por dentro sentí algo extraño. Otra vez, salí a tirar la basura y escuché risas en la sala. No me molestó, hasta que escuché a Carla decir, riéndose, «Cállate, Raúl, que si tu esposa se entera, nos mata». Me quedé quieta. Fingí que no escuché. Entré como si nada. Y ambos me saludaron con una sonrisa. En ese momento no me atreví a preguntar. No quise sonar como una loca celosa. Yo misma me repetía que era mi amiga de toda la vida. Que nunca me haría algo así. Que Raúl era un buen hombre. Pero cuando te tienes que repetir esas cosas en tu cabeza una y otra vez, es porque algo no anda bien. Empecé a sentirme fuera de lugar en mi propia casa. Era como si yo fuera la visita. Raúl y Carla tenían chistes internos. Palabras clave. Se miraban y se reían. Si yo preguntaba qué pasaba, me decían, nada, una tontería que dijimos mientras cocinábamos. O es que no estabas, tenías que estar ahí para entenderlo. Una vez, me quedé en la cocina más tiempo del necesario solo para observarlo sin que se dieran cuenta. Él la miraba de una forma que no me gustó. No era deseo, no todavía, pero era complicidad. Y lo peor fue que Carla también me empezó a tratar diferente. Antes me abrazaba fuerte. Me agradecía por todo lo que hacía por ella. Me ayudaba a limpiar, a lavar los trastes, incluso me preparaba el desayuno los fines de semana. Pero ahora, parecía que me toleraba, como si yo fuera una intrusa. Si le pedía que me ayudara con algo, lo hacía con cara de fastidio. Me contestaba corto. Ahorita. Sí, ya sé. Ya lo hice. Y Raúl, en vez de notarlo, la defendía. No seas dura con ella, Marcela. No está bien todavía. Dale chance. Y claro, yo quería ser comprensiva. No quería ser la mala del cuento. Me dije a mí misma que debía tener paciencia. Que el proceso de duelo era complicado. Pero en el fondo, algo en mí ya sabía. Solo que no quería aceptarlo. Pero en el fondo, algo en mí ya sabía. Solo que no quería aceptarlo. Porque aceptar eso era aceptar que mi hogar se estaba convirtiendo en un campo minado. Que mi propia cama podía estar siendo compartida con otra. Que la persona que me decía te amo al dormir, podía estar amando a alguien más, a mis espaldas, y bajo mi techo. Y así, con una mezcla de intuición, miedo y rabia, comencé a mirar todo con otros ojos. Con ojos que ya no confiaban. Con ojos que buscaban una señal clara. Y no tardó en llegar. Las cosas ya no se sentían igual. Yo, que antes me sentía segura en mi casa, empecé a vivir con una sensación constante de incomodidad. Como cuando entras a una habitación y sientes que acababan de hablar mal de ti, aunque nadie diga nada. Cada vez que llegaba del trabajo, lo hacía con el corazón apretado, como si esperara encontrar algo, o a alguien, donde no debería. Pero nada era evidente. Todo seguía en su lugar. Las risas, los buenas tardes, la comida servida. Todo perfectamente armado. Como si actuaran. Como si la obra ya llevara varias funciones. Y yo fuera la única que no tenía el guión. Pero entonces pasó algo que no vi venir. Algo que no vino de dentro de casa, sino de fuera. Una tarde, iba saliendo del trabajo y me crucé con Claudia, una vecina que conozco desde hace años. Siempre ha sido de esas señoras que todo lo ven, todo lo oyen. Nunca me había caído mal, pero tampoco era de contarle mi vida. Me saludó con una sonrisa, como siempre, pero luego hizo una pausa y me soltó, con voz casual, «Oye, Marcela, ¿ya se arreglaron tú y Raúl?» Yo me quedé confundida. ¿A qué te refieres? Pues nada, es que el otro día lo vi con tu amiga. ¿Cómo se llama? Carla. Se veían como muy juntitos. Digo, pensé que tal vez ustedes estaban peleados y por eso él andaba con ella. En ese momento sentí como si alguien me jalara el estómago hacia abajo. Me reí nerviosa, como si fuera una locura lo que me estaba diciendo. Le dije que todo estaba bien, que Carla solo estaba viviendo con nosotros por un tiempo. Claudia solo levantó las cejas y me dijo, «Ah, pues qué bueno». Yo pensé otra cosa. Ya ves cómo es la gente, uno ve y se imagina cosas. Me subí al carro temblando. Me reí sola. Me dije, «Qué ridícula, ¿cómo vas a pensar que eso es posible?» Pero la duda, ya se había metido. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo, recordando cada risa, cada silencio raro, cada vez que Carla y Raúl se miraban sin hablar. Y de pronto, todo tenía sentido. Como si una parte de mí hubiera estado viendo todo desde el principio, pero no quería conectar los puntos. Esa noche hice algo que nunca me enorgulleceré de admitir. Esperé a que Raúl se durmiera. Aguardé en silencio, fingiendo que yo también estaba profundamente dormida. Pero no cerré los ojos. Y cuando lo escuché respirar más fuerte, me levanté, con el corazón en la garganta, y tomé su celular. No era la primera vez que me entraba la tentación. Pero siempre me había frenado. Por respeto.
Por confianza. Pero esa noche, ya no confiaba. El celular no tenía contraseña. Él confiaba en mí. Qué ironía, ¿no? Lo tomé, me fui al baño y cerré la puerta. Me senté en el suelo frío, temblando. Cada toque a la pantalla me hacía sudar las manos. Sentía que en cualquier momento él iba a despertar, golpear la puerta, gritar. Pero no. El silencio era absoluto. Primero abrí WhatsApp. Revisé su conversación conmigo. Mensajes normales, rutinarios. Nada fuera de lo común. Luego bajé, y ahí estaba. Carla. No solo le había puesto corazón. Le había puesto el mismo emoji que usaba conmigo cuando éramos novios. Lo abrí, y lo que encontré ahí, no solo me rompió. Me destrozó. Ahí estaba. El chat con Carla. Mi mejor amiga. La mujer a la que yo había rescatado del suelo, que había dormido en mi sofá, que había comido de mi mesa, que había usado mi ropa. Y no eran solo mensajes. Era una historia paralela. Una vida secreta que se había construido mientras yo no estaba. Mientras yo trabajaba 10 horas al día para sostener esa casa. Para sostenerlos a los dos. Me quedé paralizada, viendo la pantalla. Los mensajes iban semanas atrás. Semanas. Desde casi el primer mes que Carla se había quedado a vivir con nosotros. Lo primero que vi fue uno de Raúl. Hoy ponte esa blusita blanca que me gusta, ya sabes cuál. Mi garganta se cerró. Esa blusa era mía. Una que yo había usado el día de nuestro aniversario años atrás. La misma que encontré arrugada en el cuarto de visitas. Luego vi una respuesta de Carla. ¿Y si mejor no me la quito hoy? Y abajo, una foto. No desnuda, pero lo suficiente como para entender lo que era. Carla frente al espejo, en mi baño, usando esa blusa. Sonriendo como si nada. Como si ese lugar le perteneciera. Me costaba respirar. El celular me pesaba en las manos. Pero seguí leyendo. Como si una parte de mí necesitara ver más. Como si no bastara con saber que me estaban traicionando. Tenía que sentirlo. Tenía que verlo todo para que fuera real. Vi cómo planeaban todo a detalle. Salgo del trabajo a las 2. Marcela no llega hasta las 6. ¿Te parece si nos vemos en el cuarto? Deja la puerta entreabierta. Yo finjo que salgo, pero me meto después. Hoy cociné yo, así que tienes que recompensarme. Vi cómo se burlaban de mí. Tu esposa ni se entera, pobre. Todavía te lleva el almuerzo al trabajo, jajaja. Es que Marcela es muy buena, demasiado buena. Por eso no sospecha nada. Y uno más. Uno que me rompió por dentro. Nunca me sentí tan viva como ahora contigo, y eso que estoy en la casa de ella. Lo leí 1, 2, 3 veces. En la casa de ella. Ni siquiera decía nuestra casa. Era mi casa, mi espacio, el lugar donde yo les di cobijo, donde abrí las puertas sin cuestionar. Me quedé ahí, en el piso del baño, por más de 1 hora. El celular todavía encendido. La pantalla iluminando mis lágrimas. En algún momento, apagué el teléfono y me miré en el espejo. ¿Qué hice mal? Esa fue la primera pregunta que me vino a la mente. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Y ahí estaba el verdadero veneno de la traición. Te hace dudar de ti misma. Te hace pensar que quizá merecías lo que pasó. Que algo hiciste mal. Que no fuiste lo bastante buena, lo bastante interesante, lo que sea. Pero no. No era culpa mía. Fue su decisión. Fue su cobardía. Fue su deslealtad. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Raúl como si nada, pero el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Lo miré dormir. Tan tranquilo. Tan confiado. Como si todo estuviera bien. Como si no hubiera destruido todo lo que teníamos con cada mensaje que escribió. Y lo peor es que yo sabía que no podía explotar en ese momento. No quería una escena. No quería gritar. No quería que se hicieran las víctimas. Quería que supieran lo que es tener la verdad frente a ti, y no poder esconderte. Así que decidí que al día siguiente, lo enfrentaría. A los dos. Con las manos vacías, pero con el corazón cargado. Iba a mirarles a los ojos, y preguntarles si me amaban. Porque si me mentían otra vez. Esta vez yo ya sabía la verdad. Esa noche no dormí. Me levanté antes que el despertador, con los ojos abiertos desde hacía horas. Tenía la garganta cerrada, el pecho apretado y la mente repitiendo cada uno de los mensajes que había leído. Caminé en automático hacia la cocina. Preparé café. Puse 3 tazas sobre la mesa. Una para mí. Una para Raúl. Una para Carla. Como si fuera un desayuno cualquiera. Como si no supiera todo lo que ahora sabía. Raúl bajó primero, despeinado, bostezando. Me saludó con un beso en la frente. Casi me da náuseas. Luego apareció Carla, con una blusa mía, otra vez. Pelo suelto, cara lavada, como si nada hubiera pasado. Se sentó y dijo, ¿nos hiciste café? ¡Qué rico! Me senté frente a ellos. Respiré hondo. Y entonces, con la voz más calmada que he tenido en mi vida, dije, se aman. Carla parpadeó rápido. Raúl se quedó en silencio, con la taza a medio camino de su boca. ¿Cómo? Preguntó él. Ya lo sé todo. No voy a gritar. Solo quiero que sean honestos. Se aman. Hubo un silencio eterno. Raúl dejó la taza en la mesa. Carla bajó la mirada. Nadie dijo no. Nadie intentó negarlo. Nadie fingió sorpresa. Eso fue lo que más me dolió. No lo negaron. No dijeron que era un malentendido.
No actuaron como si yo estuviera loca. Raúl solo dijo, Marcela, yo no lo planeé. Te lo juro. Solo pasó. Al principio fue una tontería, algo que no significaba nada. Pero luego, me sentí confundido. Y Carla, con voz temblorosa, agregó, yo tampoco quería que pasara. Te juro que no fue con mala intención. Pero me sentí viva. Raúl me escuchaba. Me hacía reír. Sentí cosas que no sentía desde hace años. Ni siquiera con mi ex. Perdón. Me costaba procesarlo. Sentía como si estuviera viendo una escena de película, pero en cámara lenta. Como si la voz de ambos me llegara desde lejos, distorsionada. Perdón. ¿Confundido? ¿Solo pasó? No sabían todo lo que habían roto. No era solo mi confianza. Era mi paz. Mi dignidad. Mis recuerdos. Les dije que se fueran. A los dos. Esa misma noche. Raúl se puso de pie, agitado. Me pidió que no actuara en caliente. Que podíamos hablarlo. Que él quería arreglar las cosas. Que no me había dejado de amar. Carla también se puso de pie. Me tomó la mano. Me dijo, no tengo a dónde ir, Marce. Tú eres mi única amiga. Yo, me equivoqué. Pero no me dejes sola. ¡Qué ironía! Ella pidiéndome que no la dejara sola, cuando fue ella la que me dejó sola a mí en el momento en que cruzó esa línea. Me aparté. Les pedí que se largaran. Que no quería volver a verlos. Que necesitaba estar sola. Y ahí, sin gritar, sin hacer escándalos, sin violencia, los eché de mi vida. Con el corazón destrozado. Pero con la frente en alto. Esa noche fue una de las más silenciosas de mi vida. Después de que les pedí que se fueran, no hubo gritos, no hubo insultos, no hubo escenas dramáticas. Solo un silencio incómodo que lo decía todo. Raúl intentó quedarse un poco más, diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que no tenía a dónde ir, que por lo menos lo dejara dormir esa noche ahí. Pero yo solo lo miré y le dije, ¿tú crees que yo dormí anoche, Raúl? Porque mientras tú descansabas tranquilo, yo estaba en el baño, leyendo cada una de tus mentiras. No me respondió. Bajó la mirada. Carla recogió sus cosas sin decir una palabra. Las metió en su maleta como si fuera una huésped más. Como si no acabara de destruirme. Me preguntó si podía llevarse una blusa mía que sin querer metió entre su ropa. Le dije que se la quedara. Que ya daba igual. Me dolía la cabeza. Me dolía el pecho. Me dolía el alma. Pero más que eso, me dolía el haberme convertido en una sombra dentro de mi propia casa. Me dolía haber sido invisible para las dos personas en quienes más confiaba. Cuando cerraron la puerta y se fueron, no lloré. Solo me quedé de pie en medio de la sala, viendo el sofá donde Carla dormía cada noche. Donde yo le dejaba una cobija, una taza de té, una esperanza. Me senté ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni alivio. Solo vacío. Como si me hubieran arrancado algo muy profundo y me hubieran dejado hueca. Esa noche no pude cenar. No quise hablar con nadie. Apagué el celular. Cerré las cortinas. Me metí a la cama sin bañarme, sin cambiarme, sin apagar la luz. Y me quedé mirando el techo por horas, esperando que el dolor se transformara en algo que pudiera entender. Pero no lo hizo. Al día siguiente llamé al trabajo para pedir una semana de descanso. Me fui con mi mamá, sin explicar mucho. Solo le dije que necesitaba su compañía. Ella no preguntó nada. Me abrazó. Me cocinó. Me dejó llorar. Y eso fue suficiente. Con el paso de los días, llegaron los mensajes. Primero de Raúl, diciendo que quería hablar, que se sentía arrepentido, que no sabía cómo había llegado tan lejos. Después de Carla, con un texto largo donde me decía que entendía si yo la odiaba, pero que algún día esperaba que pudiera perdonarla. No respondí ninguno. Porque no tenía nada que decir. Porque ya habían dicho suficiente. Porque a veces, el silencio es la única respuesta posible cuando las palabras ya no sirven para reparar lo que se rompió. Y lo que se rompió no fue una relación. Fue la confianza. Fue el amor propio. Fue la idea de que el bien que uno hace siempre regresa. Esa noche, esa traición, me cambió para siempre. Han pasado varios meses desde esa noche. Al principio contaba los días. Luego las semanas. Después simplemente dejé de contar. Porque en algún momento me di cuenta de que no se trataba de cuánto tiempo había pasado desde la traición, sino de cuánto había avanzado yo desde entonces. No fue fácil. No fue rápido. No fue limpio. La primera semana lloré todos los días. No podía dormir bien. Me despertaba con ansiedad, con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Era mi vida. Y tenía que aceptarla como venía, rota, pero mía. Volví a terapia. Retomé cosas que había dejado olvidadas, como pintar, escribir, salir a caminar sin destino. Me refugié en mi familia, en mi hermana, en mi mamá, en esas amigas de verdad que estuvieron ahí sin hacer preguntas, solo con abrazos. Poco a poco, entendí que la culpa no era mía. Que no fui demasiado confiada, ni demasiado buena, ni demasiado ingenua. Fui leal. Fui generosa. Fui humana. Y si alguien decide traicionar eso, el problema no está en ti. Está en ellos. Me costó muchísimo volver a confiar. Incluso en cosas pequeñas. Dudaba de la gente, de sus intenciones, de sus palabras. Pero con el tiempo, y con paciencia, aprendí a hacerlo de nuevo. Aprendí a poner límites. A escuchar a mi intuición.
a darme el lugar que me merezco sin tener que mendigar afecto ni respeto. Raúl me buscó 2 veces más. Una por mensaje. Otra apareció en la puerta de mi trabajo. Me dijo que estaba arrepentido. Que Carla lo había dejado poco tiempo después. Que todo se desmoronó. Que se dio cuenta de que me amaba. Pero yo ya no era la misma mujer que lo recibió con una sonrisa cuando llegaba del trabajo. Ahora era una mujer más fuerte, más clara, más firme. Y le dije que no. Que lo nuestro había muerto el día que eligió a otra sobre mí. Y peor aún, dentro de mi propia casa. A Carla no la volví a ver. Solo supe por una amiga en común que se fue a vivir a otro estado. Que dejó el trabajo que tenía. Que desapareció de las redes por un tiempo. Y aunque parte de mí quiso odiarla para siempre, lo cierto es que ya no siento nada. Solo deseo que nunca le hagan lo que ella me hizo vivir. Porque el dolor de una traición así, no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Hoy, no puedo decir que estoy completamente bien, pero sí puedo decir que estoy en paz. Que vivo sola, tranquila, con mi espacio limpio, mi corazón en proceso, y mi vida en construcción. Y eso, después de todo, también es una victoria. Porque me levanté. Porque no permití que el dolor me convirtiera en alguien que no soy. Porque me volví a elegir. A todas las personas que han sido traicionadas por alguien a quien amaban, no están solas. No están rotas para siempre. Y no, no es su culpa. Tarde o temprano, el alma sana. Y cuando lo hace, uno vuelve a brillar. Más fuerte, más sabio. Y con el corazón más firme que nunca.